de fe que la Biblia destaca, ¿no? Y yo creo que la mayor prueba de fe la mostró el Señor Jesús con su obediencia, cuando el Señor le entregó su vida plenamente y el Señor Jesús muere, pero Él muere confiado en las palabras de su Padre, porque el Padre Celestial le había dicho: al tercer día te levantaré. Y Jesús entregó su vida confiado en que al tercer día el Padre Celestial lo levantaría. Pensaba en los tres jóvenes cuando estuvieron en el horno de fuego. Ellos estuvieron dispuestos a dar su vida, sin embargo Dios los guardó y el fuego no les hizo daño. A veces a uno le parece esta historia como de película, por lo menos a mí me parece a veces como de película, ver cómo Daniel pasa una noche con leones y los leones no le hacen daño. Y apenas al otro día lanzan a los que lo habían lanzado a él, los leones se los consumieron en un momentico. Pero todos ellos tuvieron una virtud, y es que creyeron en Dios, creyeron en el poder protector de Dios. Y yo creo que todos nosotros necesitamos protección y provisión. El tema de esta noche se llama confía en la protección de Dios. Y yo creo que ya esa frase es un mensaje de Dios para nosotros. Confiemos en la protección de Dios. A veces uno siente inseguridad ante el futuro. ¿Y el otro año qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer después? Y ahora que no tengo trabajo, y ahora que la empresa se ha venido a menos, y ahora que no salió este negocio, y ahora que no salió aquel contrato, y ahora y lo otro, y los niños salen de primaria o al bachillerato, o pasan del bachillerato a la universidad, y de dónde va a salir el dinero, etcétera, etcétera. Y todos vivimos en algún momento como esa incertidumbre, y ese momento de incertidumbre es una excelente oportunidad para demostrar nuestra confianza en Dios. Así que vamos a ir, por favor, al libro de Éxodo capítulo 13. Les voy a compartir esta noche 5 cositas. Y lo primero es: Dios quiere llevarte por el mejor camino. Dios quiere llevarte por el mejor camino. Cierto que a veces uno se equivoca de dirección. Cuando mi esposa y yo empezamos a pastorear, nosotros no teníamos ni moto, íbamos a hacer las visitas en bicicleta. Entonces aprovechábamos y hacíamos dos cosas: ella se ponía sudadera y yo también, y salíamos a hacer deporte y a visitar de una vez. Y como no conocíamos mucho los callejones por allá del oriente, Madre Vieja, porque nosotros pastoreábamos en Andalucía, una ocasión nos metimos una perdida. No, eso no salíamos de por allá, hasta que tocó empezar a preguntar, hasta que nos fueron direccionando. Pero ese día anduvimos mucho en bicicleta. El hecho es que andábamos por camino equivocado porque no lo conocíamos. Y a mí se me hace que a veces así nos pasa en la vida cristiana. Nos metemos por unos caminos en los que creemos que nosotros los conocemos, que por ahí nos va a ir bien, que así son las cosas, y resulta que Dios nos está diciendo que nos vamos por otro lado. Y cuando Dios dice algo, Dios sabe lo que dice y lo que hace. Porque al final Dios es nuestro Padre y quiere llevarnos al mejor lugar. Vamos por favor a Éxodo capítulo 13, versículos 17 y 18. Al ubicarnos ya, Éxodo 13, sabemos que ya en el 12 Israel está saliendo de Egipto. Ellos toman la cena pascual, salen al desierto porque Faraón ya no los quiere tener más. Entonces sucede algo. Éxodo capítulo 13, versículos 17 y 18. ¿Están conmigo, hermanos? Dice el verso 17: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Detengámonos allí. Dios saca a Israel de Egipto con todas las maravillas que nosotros sabemos, y ahora el Señor va a guiarlos por el camino a la tierra prometida.
Pero el Señor, que conoce lo profundo del corazón, dice: no los voy a meter por la tierra a los filisteos, porque si yo los meto por allí, ahí van a encontrar guerra, y yo sé que el pueblo se va a devolver, incluso va a devolverse a la esclavitud anterior. Entonces yo veo a un pueblo que sabe que tiene que ir hacia adelante, pero que por miedo a la guerra prefiere volver a la esclavitud. Y yo creo que a veces nuestro corazón vive eso. Por miedo a enfrentar ciertas cosas, no avanza y no tiene otra solución más que volver a su condición anterior. Y Dios sabe que Israel puede devolverse. Así que lo que Dios dice: no, lo mejor es llevarlo por otro camino. Y me llama la atención que el camino de los filisteos era más cerca. Usted lo acabó de leer. Ese camino era más cerca, de manera que si nosotros nos sentáramos con Dios y Dios nos dijera: bueno, ¿por dónde los llevamos? Obvio, Señor, por el camino más cerca. A veces nosotros tomamos ciertas decisiones que nos parecen las más lógicas, las más coherentes, las mejores, pero Dios no ve las cosas de esa manera. Y es por eso, lo mismo le sucedió al profeta Samuel. ¿Se acuerdan cuando él vio al primogénito de Isaí? Él dijo: este es el rey de Israel. Y Dios le dijo: no, Samuel, tú estás mirando lo de afuera, yo miro el corazón. Hay cosas que a nosotros nos parecen correctas y buenas, pero no son la voluntad de Dios. Y Dios aquí lo está enseñando. Ahora Dios dice: no los llevaré por el camino de la guerra, los voy a llevar por el desierto. Pero usted leyó que la parte final del versículo 18 dice que los hijos de Israel subieron armados. Ellos salen de Egipto armados, pero Dios sabe que aunque tienen armas, no están preparados para la guerra. Entonces, el buen soldado no califica simplemente porque tiene armas, sino porque ha sido formado para ser soldado. Eso nos enseña que en la iglesia no basta con tener unos dones o unos talentos, es necesario ser formado para la batalla. Y somos formados, hermanos, en nuestro diario vivir. Somos formados en nuestro caminar con el Señor, en las pruebas, en los tiempos difíciles, en los tiempos buenos. Porque en los tiempos buenos muchas veces también un cristiano deja de buscar a Dios. En todo tiempo somos formados. Entonces no era el momento de la guerra. Ellos la iban a tener más adelante. Imagínense la cantidad de guerras que ellos tuvieron en la tierra prometida. Tuvieron que echar a todos los cananeos. Ellos tendrían la guerra, pero en ese momento no era la guerra. No era el momento de pelear. Era el momento de irse por el desierto. ¿Qué tenía Dios para ellos en el desierto? El desierto era la escuela del Espíritu. El desierto era la escuela en la que ellos aprenderían a escuchar la voz de Dios. El desierto era esa etapa donde Israel aprendería a depender de Dios. En el desierto ellos ven al Dios proveedor. Eso lo leemos en la Biblia. Les dio agua, les envió maná del cielo, les envió codornices. Ellos siempre vieron la mano de Dios trayendo la provisión. Además, Dios los llevó por el desierto del Mar Rojo. ¿Estamos en qué capítulo? En el 13. No han pasado el mar. Estamos en el 13. Y Dios dice: les voy a llevar por el desierto del Mar Rojo. Sabe Dios que ellos se iban a encontrar con el Mar Rojo. Y sabe Dios que cuando llegaran al límite del mar, vendría el ejército egipcio. Y Dios sabía que les iba a abrir el mar para que ellos pasaran en seco. Así que algunas veces Dios como que nos lleva por el camino más difícil. Así que algunas veces como que Dios nos pone los obstáculos más grandes. Pero eso no tiene que desanimarnos, sino que son oportunidades para ver los grandes milagros de Dios. Nadie más vivió ese milagro. No aparece más en la Biblia otro milagro como la apertura del Mar Rojo. Ese milagro lo vivieron ellos. Cuando ellos pensaban que se iban a morir, cuando ellos pensaron o que se ahogaban en el mar o que el ejército egipcio los iba a destruir, Dios hizo un gran milagro. De manera que confiemos en Dios. Aunque el obstáculo sea grande,
confiemos en Dios porque Dios sabe por dónde nos lleva. Y Dios tenía muchas cosas para enseñarles. Así que dejémonos guiar por Dios porque Él sabe lo que nos va a enseñar. En segundo lugar, hermanos, Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. ¿A usted le ha pasado que a veces como que usted concluye que Dios está equivocado? ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado. A mí a veces me ha pasado que como que Dios está equivocado, o me ha pasado como que se está demorando, o como que va muy acelerado. Yo creo que eso nos ha pasado a todos. Éxodo capítulo 13, leamos el versículo 20. Y partieron de Sucot, muy importante estos nombres, y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Observemos aquí que estamos hablando de dos lugares. Ellos parten de un lugar que se llama Sucot, se desplazan y llegan a otro lugar que se llama Etam. Y Etam, la Biblia le añade una característica y dice, a la entrada del desierto. Antes de ellos iniciar el verdadero camino del desierto, llegan a Etam. Por eso le puse así ese subtítulo a ese punto, Dios sabe lo que hace. Porque nosotros estamos viendo que el Señor los lleva a dos lugares diferentes y el segundo lugar es precisamente antes de empezar el camino del desierto. La palabra Sucot significa cabañas o tabernáculos. La palabra Sucot es un término hebreo que significa cabañas, tiendas, carpas, tabernáculos. Eso significa la palabra Sucot. ¿Y a nosotros de qué nos sirve eso? Ese lugar lleva ese nombre, Dios los pone allí, ¿cierto? Porque esa expresión, cabañas, tabernáculo, carpas o tiendas, precisamente es una expresión de Dios diciéndoles, esa va a ser la nueva forma de su habitación por el desierto. No iban a ser casas de ladrillo como las nuestras. Ellos eran nómadas, ellos iban por el desierto caminando. Así que cuando Dios daba la señal, ellos desbarataban sus carpas, desbarataban sus tiendas y cargaban todo eso sobre sus animales de carga y empezaban a desplazarse hasta que Dios daba las instrucciones y se detenían en un nuevo lugar. ¿Qué les está diciendo Dios? El estilo de vida de ustedes ahora va a cambiar, porque al fin y al cabo ustedes están de paso por el desierto porque su destino es la tierra prometida. Eso tiene una aplicación muy bonita para nosotros hoy día, porque nosotros estamos aquí de paso. Nuestra ciudadanía es celestial. Somos extranjeros y peregrinos, dice la Biblia. Porque acuérdese, extranjeros porque no somos de aquí, somos del cielo. Y peregrinos porque estamos de paso. Así que tenemos que aprender como que en algún momento dado las cosas van a cambiar. Y nos toca como ellos desbaratar la carpa, desbaratar la tienda. Hay personas que les cuesta trabajo asimilar los cambios de Dios. Y si usted no desbarata la carpa, Dios se la desbarata. Porque Dios es bueno y Él te quiere llevar a un nuevo nivel, a otro lugar de bendición. A veces nosotros somos muy cuadrados, ¿no? Usted ha visto, y hay ciertos temperamentos que son muy dados a eso, sobre todo el temperamento flemático, es muy dado a que si en este rincón está el jarrón, ahí estará toda la vida. Y el día que mueven ese jarrón hay problemas. ¿Se ha visto eso o no? Sí, eso. Y entonces la persona está acostumbrada siempre, la cama va así, el nochero va así, ¿verdad? Y el día que mueven eso, ¿quién movió eso? Como a una muchacha le ocurrió, y es cierto. La cama estaba en X lugar. Entonces una noche ella salió por allá con sus amigos a bailar, llegó como tardecito
y llegó, como dice la Biblia, alegre por el vino. Le dio pena prender la luz y se tiró a la cama y había movido la cama. Y ¡pum! Ahí sí todo el mundo se despertó. ¿Qué es lo que quiero decirles, hermanos? Que no podemos ser tan cuadrados. De a mí me gusta es que las cosas las hagamos así. Es que ustedes, de pronto yo tengo una manera de predicar, ha sido muy rara la ocasión, pero lo he hecho cuando les digo, hermanos, tengo el sermón aquí, pero siento del Señor predicar otra cosa. Ustedes han visto que lo he hecho. Pero generalmente cuando el Señor me da el mensaje, yo lo organizo, se los expongo así ordenadito. Pero entonces si el día de mañana viene otro pastor que no utiliza esto y entonces viene a predicar un tema así sin, no, pero ¿dónde está el punto? ¿Cuál fue el título? No, ¿y por qué no lo hace? ¿Me hago entender, hermanos? O sea, no podemos ser así como tan cuadrados. Dios se mueve de diferentes formas. Y lo primero que le dijo a ellos es, prepárense porque ustedes van a estar desbaratando la carpa y vamos a ir moviéndonos. Pero dice que ellos pasaron de Sucot a otro lugar que se llama Etam. La palabra Etam significa, este es muy bonito el significado, abrigo. Etam significa abrigo, Etam significa cubierta, Etam significa ave, ave. O sea, al relacionarlo con los significados anteriores, es el ave que extiende sus alas y cubre, ¿no? Abrigo, cubierta, ave. Etán está justo antes de la entrada al desierto. Dios en ese lugar está confirmándoles a ellos, yo voy a ser su abrigo en el desierto. Yo voy a ser su cubierta en el desierto. Yo los voy a proteger en todo el camino hasta llevarlos a la tierra prometida. Yo voy a estar con ustedes. Es decir, Dios sabe lo que hace, aunque uno a veces no comprende lo que Él está haciendo, pero lo entendemos después. Vamos ahora al punto número 3. Procura un corazón sensible a Dios. ¿Cuántos aquí consideran que su corazón es duro? Como 4, 5, 6. Bueno, yo levanto aquí los dos porque este corazón ha sido un proceso de Dios conmigo, hermano. Dios es muy bueno. Dios es tan bueno que me tiene aquí. Él es bueno. Pero la verdad, hermanos, es que desarrollar un corazón sensible requiere tiempo y requiere caminar con Dios. Y es un proceso básicamente de humildad. El corazón nuestro tiende a ser orgulloso, tiende a ser soberbio, tiende a ser autosuficiente, a hacer las cosas a su manera, así sepa que la Biblia dice, así sepa que vengan y le digan, no, pero es que yo creo, pero es que yo pienso y hacemos lo que queremos, ¿sí o no? ¿Sí? Y una de las cosas que Dios requiere es un corazón sensible. ¿Sabe, amados, por qué Dios a veces no puede hacer tantas cosas con nosotros? Porque el corazón es duro. Yo he observado en la historia de la iglesia y en la historia de la Biblia que aquellos grandes instrumentos de Dios, la virtud que tuvieron fue un corazón sensible y humilde delante de Dios. Ese fue su tesoro, ese fue su secreto. Un corazón humilde y sensible delante de Dios. Vamos a verlo aquí. Éxodo capítulo 13, versículo 21. Versículo 21. Y Jehová iba delante de ellos. Hermanos, eso es lo más importante, que Dios vaya delante de nosotros. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Es bien bonito destacar aquí, ahorita miramos la imagen. Es bien bonito ver aquí que el Señor utiliza dos elementos para guiar a su pueblo. Bueno, en primer lugar hablemos del término nube. En la Biblia la nube está relacionada
con la presencia de Dios. Es como lo que rodea la manifestación misma de Dios. La nube tiene que ver con la gloria del Señor. La nube fue la que llenó el tabernáculo y los sacerdotes no podían entrar a ministrar cuando Moisés lo erigió, lo levantó. También la nube fue la que llenó el templo cuando Salomón lo edificó. La nube del Señor, la Biblia también nos dice que cuando Moisés subió al monte Sinaí, la nube de Dios cubría la cumbre del monte donde Moisés estaba. Cuando el Señor Jesucristo resucitó y ascendió, la Biblia dice que una nube lo cubrió y entonces ellos escucharon la voz del Señor que decía, así como fue levantado, así vendrá en una nube. Nosotros nos encontraremos con el Señor en el aire. Ahí están las nubes. La nube nos habla de la presencia de Dios. Y es bien interesante porque el Señor habla de una columna de nube y de una columna de fuego. Son dos cosas diferentes y ahí estaba Dios para guiarlos, para conducirlos por donde ir. Y yo veo que Dios sigue deseando guiar a sus hijos. Y ahora Dios, por eso les digo que esa nube es símbolo de la presencia de Dios. Ahora Dios no nos guía con una nube, sino que envió al Espíritu Santo a morar en nosotros. Y la Biblia dice que los que tienen el testimonio del Espíritu Santo, estos son hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu Santo. Pastor, ¿y uno cómo oye a Dios? ¿Cómo es que hay gente que dice y Dios me dijo? ¿Cómo oye uno a Dios? Mire, hermano, primero voy a tomarme un paréntesis aquí para hablarle un poquito de eso. Amén. No esperemos en esta época neotestamentaria. ¿Por qué hago diferencia respecto al Antiguo Testamento? Porque nosotros somos nacidos de nuevo, tenemos un espíritu regenerado. En el Antiguo Testamento ellos no experimentaron eso, por eso en el Antiguo Testamento no fueron templo del Espíritu Santo, ahora nosotros sí. Por eso en el Antiguo Testamento no se habla del nuevo nacimiento, sino en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, cuando nuestro espíritu nace de nuevo, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros. Cuando nosotros estamos buscando a Dios porque necesitamos su guianza, necesitamos su consejo, no vamos a esperar que la voz de Dios venga así gruesa, que la escuchemos como desde la esquina de la alcoba, sí, siervo mío, ¿no? Vas a hacer esto y aquello. No va a ocurrir así. No digo que Dios no es poderoso para hacerlo. Generalmente lo que Dios va a hacer es hablarnos desde el interior, porque somos templo del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu mora dentro del templo. Amén. Entonces yo tengo que empezar a desarrollar mi comunión con el Señor para escuchar a Dios. Pastor, entonces uno escucha la voz desde adentro. Puede ser una voz que te diga cuando usted se enoja con su marido y está bien brava, está que mejor dicho, nadie se arrima por la cocina porque corre riesgo su integridad. Entonces, usted está allí disgustada, ¿está cierto? Y cuando llega el momento como de quietud, viene acá la voz del Señor y te dice, perdona. Entonces uno como, oh. Otras veces no vamos a escuchar la voz, porque a veces la voz es fuerte en nuestro interior y la sabemos que Dios ha hablado. Otras veces vamos a escuchar es como una inquietud del espíritu, como que uno siente la necesidad de ir a orar. Yo les comentaba una ocasión que yo estaba en mi trabajo y yo sentía la necesidad de ir a orar, pero yo estaba que cerraba, yo tenía un negocio y yo estaba que cerraba eso, yo miraba. Esa es una de las cosas que Dios ha trabajado conmigo. Yo soy muy cuadrado, ¿no? Entonces yo era a las 12 que cerraba y yo todavía no eran las 12 y tenía que cerrar porque yo necesitaba irme a orar. Y yo entré a las 12, entonces mi mamá ya me tenía mi almuerzo, yo era soltero. Entonces mi mamá me tenía el almuerzo y yo medio almorcé algo allí y mi mamá me dijo, ay, mijo, no almorzó, eso era raro, ¿no? No almorzó, no, yo me quiero ir para mi cuarto. Y cuando entré a mi cuarto, cuando yo entré y cerré la puerta,
sobre mi cuello cayó, era algo líquido, pero pesado y caliente. Y eso fue tan pesado que yo caí arrodillado llorando. Y ahí empecé a darme cuenta de la presencia de Dios y fue cuando empezó como el llamado al ministerio. Pero eso fue algo que yo sentí, la necesidad de ir a orar, la necesidad de, a eso me refiero. Usted va a sentir allá adentro como esa necesidad de, no sé qué quiere hacer Dios. Les he compartido una vez que Dios quería que yo diera una ofrenda, yo no la quería dar. Eran mis ahorros, hermano. Usted sabe cómo uno hace un ahorro a punta de trabajo, hermano. Y comienza Dios, fueron como 3 días de lucha. Pero no, Él ganó. Él ganó. Y gloria a Dios. En otra ocasión le cuento el testimonio bien amplio. Entonces Dios va a poner cosas en su corazón y Él le habla así. En otras ocasiones usted dice, Señor, hago este negocio, no lo hago. Dios mío, háblame. Y la dirección de Dios va a traer paz a su corazón. Usted siente la paz. Usted dice, sí, esto es lo que yo debo hacer. Siento la paz de Dios para hacerlo. En otras ocasiones Dios le va a hablar por la palabra. Usted va a estar orando, tal vez lleve semanas orando, pidiéndole al Señor, Señor, háblame, Señor, háblame. Yo necesito que me guíes. Tú le pides al Señor un sueño, una visión, algo que Dios te dé luz. Y de pronto usted va a ir a la palabra y usted va a leer un versículo, hermano. Y usted, ese versículo como que sale de la Biblia, se le hace grande y usted, ¡oh! Y usted va a leer ese versículo a otro y así bonito, ¿no? No lo impacta. ¿Por qué? Porque es una palabra de Dios para usted. Y usted sabe que Dios le está hablando. Amén. Entonces Dios habla, pero eso es lo que yo les quiero decir, de diversas maneras. Debemos desarrollar comunión con Dios para escuchar al Señor, porque Él quiere hablarte y enseñarte porque eres su hijo, eres su hija. Amén. En cuarto lugar, no, venga que quiero mostrarles una imagen. Miremos esta imagen. Procuré buscar como 2 imágenes como idóneas para usarlas como recurso para compartir. En la imagen de allá, ven la columna de nube y arriba como que se abre, ¿no? Yo me la imagino así. Claro está que estamos en el capítulo 13 de Éxodo. El tabernáculo, que es esa carpa donde entraban los sacerdotes a adorar, se empieza a construir en el 25, pero yo traje las imágenes como para tratar de compartir. Entonces, esa columna de nube de allá, cuando se levantaba, ella se recogía arriba, todo el pueblo sabía que Papá Dios estaba diciendo, nos vamos de aquí. Desarmen las carpas, y empezaban a desarmar todas esas tiendas, esas carpas que estaban alrededor. Y al oriente habían 3 tribus, al occidente 3 tribus, al norte 3 tribus, al sur 4 tribus, para un total de 12 tribus. Y el tabernáculo en el medio, porque Dios siempre quiere ser el centro del hombre. Cuando la nube se levantaba, entonces ellos tenían que correr a desarmar las tiendas y tenían también que desarmar el tabernáculo. Pero eso no era que Pedro Pérez decía, ay, venga, yo desarmo esa cosa. No, habían familias designadas para hacer eso. Y nadie más podía meter la mano. Por eso es que Usa y Ayo, cuando fueron a tocar cayeron muertos allá. Porque hay unas familias designadas para recoger el tabernáculo. Y recogían todo, hermano, y la nube comenzaba a moverse. Y ellos a seguir la nube. Y eso es un modelo de Dios para nosotros. Si la nube no se mueve, ¿por qué yo me tengo que mover? Amén. Y si yo me muevo y la nube está quieta, ¿por qué? Es Dios el que nos dirige. Yo no puedo decirle a la nube, venga, acompáñeme, bendígame en este negocio, necesito que... No. Nosotros a veces decidimos cosas y hacemos cosas y Dios no ha dicho nada. Y sabe que, amados, nos va mal. Y decimos, ay, pero ¿por qué, Dios mío, lloré? Sí, usted oró y eso estuvo muy bien, pero Dios dijo que sí. Es muy importante que tengamos la confirmación. Ahora, la nube se armaba y la nube comenzaba a moverse y todos seguían la nube. Yo creo que esa nube era grande y le daba sombra a la gente. Porque yo creo que Dios es justo y bueno.
Dios no le iba a pedir a su pueblo que anduviera por un caliente desierto si no tenían cobertura. Recuerden que la palabra etán significa cubierta. Él estaba cubriéndolos. Ahora, eso sucedía en el día. Pero en la noche, observen acá la columna de nube. Ahí está, esa columna de nube alumbraba. Entonces, cuando la columna de nube se recogía, significaba que había que desarmar todas las cosas y empezar nuevamente a marchar, a caminar, hasta donde la nube se detenía. Y allí ellos volvían a armar sus carpas. Ahora, esa era una columna de fuego. En el día, en un desierto, la temperatura puede ser de 40, 50, 60 grados centígrados. Pero en la noche en los desiertos generalmente la temperatura es bajo cero. Bajo cero, hermanos. Pero como iba una columna de fuego, eso estaba tibiecito. Y ellos andaban lo más de bueno. De día o de noche, Dios les daba la provisión para que ellos avanzaran. Eso te enseña que no importa el tiempo, Dios quiere que tú sigas avanzando. Iban además por el desierto y ellos tenían que caminar. Eso significa que no importa qué tan duro sea el terreno, Dios va con nosotros, nosotros tenemos que seguir avanzando. Tal vez alguna mañana ellos salían y se levantaban y se ponían a mirar allá al horizonte y lo único que veían eran unas hermosas montañas de arena. Miraban para el oriente, arena, por todo lado arena, pero ellos tenían que seguir caminando por la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero si Dios lo dijo, Dios lo hará, porque Dios cumple sus promesas, Dios es fiel. Entonces el Señor cambiaba la manifestación de una columna de nube a una columna de fuego. Dios cambiaba la manifestación en cuestión de corto tiempo. Por eso, hermanos, es que es tan importante depender de Dios. Yo le sugiero, yo le aconsejo, yo le ruego, desarrolle comunión con Dios. Aparte un tiempo diario para leer y meditar las Escrituras, para apartarse con el Señor y escucharlo, estar en silencio, pero no haciendo las cuentas del negocio, sino estar en silencio, pensando en el Señor, reflexionando en lo que está leyendo. Y Dios te va a hablar, porque en Dios no hay acepción de personas, todos somos hijos de Dios. Y Él tiene el mismo amor por todos sus hijos. Es decir, hay grandes revelaciones y manifestaciones de Dios que te están esperando en el secreto. Amén, hermanos. Dios te está esperando allí. Y Dios quiere hablarte. Y Dios nos enseña aquí que Él cambiaba de la nube al fuego, que Dios cambia las cosas. Yo no puedo quedarme con lo que Dios dijo hace 10 años, porque tal vez lo que Dios está diciendo hoy es diferente. Dios le habló a Abraham y le dijo, no desciendas a Egipto, y luego le habló a Isaac y le dijo, desciende. Son cosas diferentes. Dios mandó a Pablo y le dijo, vaya y discipulen las naciones. Ellos salieron como apóstoles, y cuando iban a predicar en Misia y luego en Bitinia, el Espíritu les dijo, aquí no y ahora no. Ellos tuvieron que buscar a Dios para ir luego a Macedonia. Entonces no basta con decir, ay, yo quiero hacer esto, yo lo quiero hacer. Momento, Dios quiere que lo hagas. Cuando nosotros decimos, Jesús es mi Señor, estoy reconociendo que Él es el dueño de mi vida. ¿Cuántas veces hacemos cosas porque, ay, tan bonito, ay, tan bueno, eso me parece muy noble? Sí, y Dios dice que lo hagas. ¿O acaso llevar la palabra a Misia y a Bitinia no era hermoso? El Espíritu les dijo, no, ahora no. ¿Acaso Dios no quería que llevaran la palabra a Bitinia? Claro que sí, pero no era el tiempo y tampoco ellos eran las personas. ¿Me hago entender, hermanos?
necesitamos depender de Dios. Número 4, persevera en todo tiempo. Persevera en todo tiempo. La parte final del versículo número 21 nos dice que el Señor los guiaba a fin de que anduviesen de día y de noche. O sea, el deseo de Dios era que ellos caminaran, que perseveraran sin importar la dificultad o la adversidad del camino o del tiempo. Ellos tenían que perseverar. Si había un intenso calor, Dios los iba a cubrir. Si el frío era intenso, Dios los iba a cubrir. Dios era su fortaleza y su protección. Y es lo mismo que Dios nos dice hoy y te dice hoy: avanza. No importa la dificultad del tiempo o la dureza del camino, avanza porque yo estoy contigo. Y en quinto lugar, amados, confía con seguridad en el cuidado de Dios. Y yo quiero que reflexionemos en esa frase. Eso lo vamos a leer en Éxodo 13:22. Confía con seguridad en el cuidado de Dios. ¿Cuántos confían en Dios? Muy bien, yo también, hermanos. Ahora la pregunta la vamos a ampliar. ¿Cuántos confían con seguridad en Dios? Que ya la cosa cambia, ¿cierto? ¿Y usted cree en Dios? Sí. ¿Y usted le cree a Dios? Pues a veces, pastor. Son cosas diferentes. Confiar con seguridad en el cuidado de Dios. ¿Cuántas veces ustedes y yo me incluyo? ¿Cuántas veces orando en medio de una adversidad, en medio de una necesidad, de una crisis, declaramos las promesas y le decimos al Señor: yo confío en ti, yo creo en ti, en tus promesas, pero que alguien me ayude? Como Jacob, ¿no? Que también en su crisis, cuando venía su hermano Esaú, él oraba, pero a la vez tenía miedo, oraba, pero tenía miedo. Así podemos hacer nosotros, tener una noche de oración bien tremenda, donde le entregamos todo a Dios y por la mañana nos levantamos desesperados. ¿Y ahora qué hago? ¿A quién llamo, Dios mío? Y la noche anterior derramamos el corazón, le entregamos todo a Dios, pero por la mañana otra vez. Porque sí, puede ser que confiemos en Dios, pero confiamos con seguridad en su cuidado. ¿Realmente depositamos nuestro corazón y nuestra vida en Él? ¿Realmente estamos dispuestos a esperar los tiempos del Señor, a caminar con Dios? ¿Estamos dispuestos a confiar en Dios aunque tengamos que morir? Abraham es un ejemplo. Dios le habló y le dijo: quiero que me entregues tu hijo, tu único Isaac. Ve a la cumbre del monte Moriah y me lo ofreces allí en sacrificio. Y Abraham amaba a ese muchacho, hermano, lo esperó décadas. Y cuando ese muchacho tenía 12 o 14 años, lo cogió y se lo llevó y le dice: camine, mi hijo, que vamos a alabar a Dios. Y el niño también llevaba la leña y todo, y dejó a los servidores allí. Y Abraham le dije: camine, mi hijo, me acompaña, que es allá arriba en ese monte. Y cuando iban por el camino, el niño le dice: papá, llevamos la leña, usted lleva el cuchillo, está grande por cierto el cuchillo, papi, y el cordero y el sacrificio. Y entonces Abraham lo mira y dice: Dios proveerá, mi hijo. Pero la Biblia dice en la carta a los Hebreos, la Biblia revela algo que había en el corazón del Espíritu que no está en Génesis. Dice que cuando iba allí, Abraham iba decidido a sacrificar a su hijo, convencido de que poderoso era Dios para levantarlo de entre los muertos. Job decía: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Amados, ¿confiamos con toda seguridad en Dios aún hasta la muerte? ¿Verdad? Confiar con seguridad en Él. Leamos Éxodo capítulo 13, versículo 22, mire lo que dice. Nunca, y si la Biblia lo dice, yo lo creo, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Nunca se apartó, dice la Biblia. Claro, la nube y el fuego dejaron de estar cuando ellos entraron a la tierra prometida. Miren ustedes los cambios. En Egipto la esclavitud,
la peregrinación por el desierto, la conquista de la tierra prometida. Fueron fases y tiempos diferentes. Nosotros no podemos agarrarnos del pasado, ni agarrarnos a que Dios tiene que hacer las cosas de esta o cual manera. Dios cambia en los tiempos, Dios nos lleva a cosas nuevas y nosotros tenemos que tener la mente abierta para lo que Dios quiere hacer. Y bienvenida a la voluntad del Señor. Eso es lo mejor y lo más importante. Somos de Él, sea que vivamos o sea que muramos, de Jesucristo el Señor somos. Entonces nuestra vida tiene que estar en las manos del Señor. Nunca se apartó la manifestación de Dios en medio de su pueblo. Y a mí me puso a pensar esa palabra nunca. Nunca en el desierto Dios dejó de estar en su nube. Nunca en el desierto Dios dejó de manifestarse en la columna de fuego. Pero cuando ustedes y yo leemos lo que pasó en el desierto, ellos murmuraron. Se rebelaron contra Moisés y contra Aarón. Ellos hicieron un becerro de oro para adorar. Ellos deseaban volverse una y otra vez a Egipto. Murmuraron cuando Dios envió las codornices. Se enojaron y se rebelaron contra el sacerdocio de Moisés y de Aarón una y otra vez, pero nunca se apartó la nube y el fuego del pueblo de Israel. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. A pesar del mal comportamiento de Israel, a pesar de la infidelidad de Israel, a pesar de todo lo que sucedió, nunca se apartó la presencia de Dios de en medio de ese pueblo. ¿Y por qué? Por dos razones, muchas, pero yo quiero como resumir. Por la santidad de Dios. Dios lo dijo y Dios lo cumplió. Yo los llevaré hasta allá y los voy a guiar de esta manera. Por la misma santidad de Dios, porque Dios no quebranta su palabra. Que Dios nos ayude a parecernos a Él. Que cuando como cristianos demos la palabra, cumplamos.